Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Pantalla? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Romina. Ahí voy a anclar acá. Bueno, pongo acá a presentar, así ya lo tenemos. Bueno, la idea de esta tarde, sí, ahí están viendo el PowerPoint, ¿no? La idea de esta tarde, sí, es que voy a intentar de alguna manera transmitirles la experiencia en este tiempo adquirida. Yo hace más o menos 9, 10 años que estoy trabajando en lo que es formulación de proyectos, así como decía Romina, de fortalecimiento productivo y de innovación fundamentalmente. Son las dos patas grandes que ya de a poquito vamos a ir adquiriendo un poco de lenguaje también. Y la idea de esta presentación es que sea algo coloquial para que ustedes puedan recibir los conceptos fundamentales, primeramente, y a través de unas filminas que armé como si fueran preguntas, que son 10 hojas o 10 preguntas, que a mí me hubiera gustado también que me las explicaran de esta manera cuando arranqué, porque entonces nos va a ayudar a todos a ver dónde ponemos el ojo crítico, dónde tenemos que concentrar las fuerzas, qué es lo que tenemos que tener de primera mano claro, qué es lo que buscamos, lo que perseguimos. Entonces vamos a trabajar fundamentalmente en 4 bloques, en 4 partecitas este encuentro, que no va a ser muy largo, pero en el tiempo que tenemos vamos a aprovecharlo, que tiene que ver con una primera parte que es cómo inicio, cómo empiezo a formular qué es lo que tengo que tener en cuenta para después presentarles un poco las diferentes herramientas, las diferentes líneas que hay. No vamos a hacer una presentación en detalle de cada una, después va a quedar material en el campus también para que ustedes vean lo que hoy está vigente y en función de todo lo que conversemos también ya podamos empezar a ejercitar en cuáles ustedes creen que pueden calzar, que pueden calificar para presentarse, ustedes o las personas a las que ustedes quieran ayudar, por supuesto. Este encuentro y estos cursos están fundamentalmente dirigidos a todas aquellas personas que desde algún lugar, privado, público, desde la gestión de los municipios o en territorio, desean también ser un instrumento para empresas, para emprendedores. Entonces, desde esa óptica, bueno, tratar de trasvasar las pautas, las premisas más importantes, ¿sí? Entonces, dicho esto, la última parte también va a ser entonces hablar concretamente de la ejecución en sí de los proyectos y la rendición, ¿sí? Bueno, partiendo de esto, yo les digo, las filminas no tienen mucha información escrita porque no quiero que se distraigan en el texto, sino que más vale nos concentremos. Vi que muchos tenían para anotar, tenían hoja y papel, así que también se puede ir tomando nota y está muy bueno que así sea. Y bueno, si no también esto quedará grabado y también lo compartiremos. Primero, ¿qué es lo primero que tengo que hacer si quiero comenzar a trabajar formulando proyectos, ¿sí?, de cualquier tipo? Yo siempre los nombro como de base productiva, de fortalecimiento productivo y de innovación tecnológica porque es el lenguaje común que ahora vamos a ver de los dos mundos fuertes de los proyectos. Unos que tienen que ver con ampliaciones en plantas productivas, con ampliación de galpones, con adquisición de equipos, con compra de máquinas, es decir, cosas que uno detecta que una empresa necesita, que una pyme, que un productor necesita, pero que esto está claro, no hay que hacer un gran proceso de investigación, sino solamente tratar de armar un proyecto en el cual uno pueda incluir esos gastos, incluidas consultorías, por ejemplo, de expertos en un tema determinado. Y, por otro lado, está el mundo de la innovación tecnológica, ¿sí?, que tiene que ver más con investigación, con sustitución de importaciones, con generaciones de nuevas tecnologías, con búsqueda de alternativas en procesos. Entonces, eso requiere un paso más en lo que tiene que ver con el I+D, la investigación que decimos, y el desarrollo. Pero la idea es que ustedes puedan, de alguna manera, conocer estos dos patas fuertes y ver qué herramientas hay
para poder trabajar con cualquiera de ellos. Después, por supuesto, que uno puede realizar la interconsulta cuando hay un tema que no maneja, que no comprende del todo, pero siempre hay a quien recurrir. Nosotros también desde la Fundación tenemos a disposición muchas veces el conocimiento de la universidad, laboratorios, profesionales, colegas. Entonces, siempre están las puertas abiertas para cuando un tema, de alguna manera, consideramos que nos excede un poco, bueno, tenemos a quién recurrir. Y si lo podemos manejar, mucho mejor, y también podemos avanzar a paso firme nosotros mismos, trabajando, escribiendo. En formularios es escribir el proyecto, tanto en la parte técnica como en la parte después de administrativa contable, vamos a decirle. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar en la formulación? Bueno, es fundamental primeramente, yo voy a hablar todas estas premisas como que ustedes van a formular para otra persona. Si alguno está queriendo, digamos, armar un proyecto propio, lo puede aplicar, lo toma como propio y no hay ningún problema. ¿Cómo comenzar? Bueno, necesariamente tengo que tener una primera charla. Hoy por hoy puede ser por Zoom, porque ya estamos bastante acostumbrados a la tecnología, pero tener en cuenta que necesito conversar y tratar de entender lo que esa persona necesita. Hasta que yo no lo entienda como formulador, no puedo de alguna manera escribir el proyecto. Esa es la primera clave. Entonces necesito intercambiar una conversación, 2, 3, como sugerencia, un detallecito. Las primeras veces que trabajen hasta se pueden grabar y porque van a surgir preguntas que después uno no recuerda bien cómo la había respondido y demás. ¿Por qué? Porque muchas veces el que tiene la expertise, el que tiene el conocimiento y la idea de lo que necesita, justamente es el dueño del proyecto. Nosotros vamos a hacer una herramienta, no somos los dueños. Pero bueno, primero tengo que tratar de entender qué es lo que esta persona está necesitando. Después, un poquito más adelante, vamos a ver la posibilidad de incluso de buscar articulaciones, porque por ahí una pyme, un productor, viene con una idea y también desde la experiencia o desde las líneas que existen vigentes que nosotros vamos a conocer, podemos asesorarlo, podemos proponer alguna mejora, alguna implementación nueva, alguna sugerencia, para justamente poder tratar de, en la jerga decimos, calzar el proyecto en alguna otra línea. Esto como dos primeras premisas. Siempre, para eso vamos a tener que hacer los pasos que vienen más adelante, que es también tener conocimiento de qué es lo que hay y ver justamente cómo puedo aplicar. Pero primero es fundamentalmente eso. ¿Por qué? Porque ahí recién voy a tener las herramientas para comenzar a escribir. Los proyectos tienen fundamentalmente dos partes todos. Una parte que tiene que ver con la escritura, es decir, responder de alguna manera al formulario o cuestionario que cada ventanilla me va a presentar. Y por otro lado tiene un análisis de flujo de fondo o de costos. En todos los proyectos, de alguna u otra manera, yo tengo que justificar económicamente que ese proyecto tiene un sustento. No alcanza con solamente poder escribirlo bien, enmarcarlo en lo que serían las bases de un programa, sino también verificar que eso de alguna manera tenga un efecto económico positivo. Y todo eso, además, tenemos que pensarlo en función de la viabilidad y de las rendiciones que yo voy a tener que hacer después. Les cuento también como otro no es un secreto, pero es otro comentario importantísimo. Formular el proyecto es lo más sencillo, si me permiten. Lo que viene después, que es ejecutarlo y que es rendirlo, son las dos partes más complicadas de cualquier proyecto. Por los tiempos, por los corrimientos de precios, por los problemas en que un recurso o una consultoría o una adquisición no la puedo conseguir tal como lo había dicho, etcétera. Entonces, bueno, vamos a también hablar un poquito hacia el final de lo que tiene que ver con rendiciones y demás. Pero ven que hay un montón de cuestiones que nos vamos a alejar un poco de los cursos convencionales o de los manuales de formulación, sino que vamos a ir a las preguntas típicas o a los puntos centrales que uno tiene que conocer. ¿Sí? ¿Qué aspectos fundamentales tengo que tener en cuenta para empezar a hablar de un proyecto y para empezar a escribir y para empezar a formular? Bueno, lo fundamental es poder enmarcar, decimos. Es decir,
cumplir los requisitos de la ventanilla a la que yo me voy a presentar con lo que estoy escribiendo. Y lo pongo en un punto así aparte, una filmina particular, porque no es tan sencillo. De las ventanillas más pesadas, generalmente, que son las de ciencia y tecnología, ahora después vamos a ver los organismos que abren ventanillas y que dan la posibilidad de presentarse a créditos o subsidios, lo vamos a ver, pero me parece mejor tener un marco general primero. Muchas veces los proyectos se presentan y se abren ventanas y uno ve que los números de presentación van subiendo drásticamente, sobre todo cuando son tiempos cortos para presentarlos, pero les cuento algunas estadísticas. El 60% de los proyectos solamente pasan la mesa de entrada por cuestión de formas, es decir, porque no tengo la carpeta en condiciones. Entonces ya casi un 40% queda fuera porque no cumple con la información que se requiere. Y después, ¿saben qué? Hay un 20, un 30% más de los que entraron con la carpeta completa que no cumplen porque no responde el marco del proyecto al marco de la convocatoria. Vamos a hablar de las bases después, que son justamente las que me van a dar la pauta de dónde tengo que yo mirar, qué es lo que tengo, a lo que tengo que apuntar y qué es lo que necesito tener en claro en todo el proyecto, no solamente cuando empiezo, sino en todo el desarrollo. Entonces, fundamentalmente, ¿qué aspecto debo tener en cuenta? Cuando empiezo, si lo puedo enmarcar. Por supuesto, esto para animarlos, es que muchas veces incluso muchos colegas y que por ahí tienen experiencia en la técnica, en poder, digamos, desarrollar conocimiento y demás, pero a la hora de escribir un proyecto, el marco es un problema bastante serio. Entonces, personas que saben muchísimo un determinado tema, a la hora de bajarlo a un proyecto global, no pasan la prueba de poder enmarcar alcances, objetivos y demás, porque están muy metidos en el desarrollo propio de la técnica. Como comentario y como aliento para su futuro próximo cercano, para los que quieran ya empezar a formular pronto, es que, bueno, muchas veces voy a cometer errores, no me voy a dar cuenta y voy a ser rechazado. O sea, algunos proyectos van a volver para atrás, pero no se preocupen, porque es un proceso natural de aprendizaje y van a ver que son diferentes puntos y hasta que uno forma criterio, bueno, siempre hay un proceso de curva de aprendizaje que algún porcentaje de los que presentemos también van a volver para atrás. Pero no es un problema, sino que es un espacio necesario. Otra pregunta interesante dentro de este primer bloque, que son las etapas fundamentales de la formulación del proyecto, no de todo el trabajo completo que ustedes pueden hacer como formuladores, sino de la parte inicial, la parte del puntapié para poder presentar un proyecto en la ventanilla. ¿Cómo puedo reducir el índice de rechazo de los proyectos que armo, que presento, ante cualquiera de las ventanillas, cualquiera de los organismos? Bueno, esto fundamentalmente también es una problemática que ahí, con lo que les decía recién, me daba un poquito la punta a mí mismo para este ítem. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, fundamentalmente hay dos consideraciones iniciales. Después vamos a entrar en detalle, pero las dos iniciales, las dos más gruesas, es, primero, tener la documentación completa de la carpeta del proyecto que estoy presentando. Y se los digo también porque parecería algo sencillo. Después, la semana que viene, conmigo y junto con la doctora Vera Pérez Guarnieri, que también es de la Fundación, vamos a hablar un poco de los requisitos puntuales de diferentes proyectos, pero saben que muchas veces las carpetas, yo les contaba recién, hay casi un 40% de proyectos que entran con carpeta incompleta. Porque uno dice, bueno, no conseguí 3 presupuestos, consigo 2 y presento 2, no conseguí un certificado de mi pyme que me pedían, y bueno, entonces lo presento igual y no hay problema, no conseguí un estatuto de una empresa porque no me lo dieron, o un contador no llegó con un balance, entonces lo presento igual. Bueno, muchas veces se pueden salvar, pero la mayoría de las veces no. Hay algunas documentaciones o algunos ítems de listados que yo tengo que presentar que no puedo eximirme de eso, no pueden faltar. Y lamentablemente uno, bueno, en la buena voluntad, que trabajó mucho por un proyecto, que lo escribió, que lo trabajó,
que le dedicó tiempo, y por ahí a último momento se da cuenta que falta una documentación. Bueno, si falta último momento, no tenemos mucha chance si la podemos conseguir después de hora. Pero muchos papeles, certificados, certificaciones, timbrados y demás, muchas veces no los puedo conseguir de la noche a la mañana. Entonces, tengo que anticiparme. Para todo ese listado de documentación necesaria, también vamos a hablar la semana que viene un poco, y les voy a contar ahora cuando lleguemos también a las bases de cada proyecto, o justamente cómo enterarme qué es lo que necesito, ¿sí? Entonces, primera consideración importantísima para no ser rechazado: carpeta completa. Esto es muy importante. Y segunda consideración, lo dije un poquito por arriba también en el punto anterior, que enmarcar el proyecto sea correcto. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora después. Si yo me estoy presentando para una línea de compra de equipamiento, por ejemplo, tengo que estar atento a lo que voy a escribir, que lo que voy a hacer es comprar equipamiento, no pagar consultoría, o al revés. Si yo estoy hundiendo costos, si estoy de alguna manera diciendo que voy a gastar un porcentaje de mi crédito, de mi subsidio, en recursos humanos o en consultoría, tengo que estar atento a que después esté en las bases ese monto, o al revés, ajustar lo que yo estoy proponiendo, lo que yo estoy solicitando, lo que estoy escribiendo, a las bases del proyecto. Esto es muy importante porque cada proyecto, cada línea, no cada proyecto, cada línea de financiamiento tiene un reglamento. Le decimos bases. Bases y condiciones es igual a decir reglamento. El reglamento es largo, lo reconozco. El reglamento es engorroso, también, es verdad. Son un plomo entre nosotros. ¿Sí? Pero ahí está lo que puedo hacer y lo que no. Si yo me voy fuera del reglamento, automáticamente estoy afuera. Y me lo van a decir, no cumple con los requisitos. Entonces, uno muchas veces se enamora de un proyecto, o le gusta, o se convence, o si es propio mucho más, porque uno dice, bueno, no, yo esto lo pensé así, así, y trata de forzar de alguna manera algún presupuesto, algún monto, alguna compra de un equipamiento. Bueno, si yo no estoy seguro de que eso entra a la línea, es mejor que no lo ponga, o por lo menos que consulte a ver cómo lo puedo hundir, cómo lo puedo incorporar. Pero cuando digo marco, no es solamente, digamos, cómo lo escribo, sino también todo lo que pongo dentro del proyecto. ¿En dónde voy a destinar las inversiones? ¿Con qué plazos? ¿Cuál es el tiempo, el cronograma que me va a establecer mi flujo de gastos y de ingresos? ¿Por qué? Porque muchas veces me voy a presentar un proyecto donde las bases con claridad dicen 6 meses de ejecución y yo estoy armando un proyecto a 9 meses. Entonces, ahí ya tengo 3 meses que no sé dónde los voy a hundir. Entonces, son problemas que yo lo remarco desde este primer encuentro que tenemos de formulación, porque muchas veces uno los pasa por alto, no le presta atención y, sobre todo en esta etapa inicial, uno tiene que tragarse de alguna manera, tiene que conocer las bases de cualquier línea que uno quiera empezar a escribir. Por supuesto, la sugerencia es no trabajar con varias líneas, sino tratar de especializarse inicialmente en una y tratar de conocer, de aceitar bien el proceso de presentación, de formulación, presentación, ejecución y rendición de al menos una línea, y en función de las necesidades territoriales, de las consultas que ustedes más tengan, bueno, se puede elegir 1 o 2 líneas, y de esa manera poder empezar a trabajar sobre firme, justamente para tener que aprender o estudiar 1, 2 o 3 líneas, no más. Vamos a ver ahora que hay una infinidad, no infinidad, pero hay una cantidad de líneas bastante importantes últimamente. Entonces, para no volvernos locos, es mejor, como sugerencia, empezar a trabajar, más vale firme con 1 o con 2, y no tratar de atacar 5 o 6 líneas de una, y no poder concentrarme, no concentrar esfuerzos. Estoy pasando... Un segundito, Me parece que estaba compartiendo la... ¿Se movían las diapositivas, Dama o Vera? No. Pero me hubieran avisado. Bueno, acá iba hablando, no te escucho, Vera, te veo que estás muteada, pero me estás hablando. Perdóname, no sabía si estabas pasando, por eso te mandé el mensaje a ver si estabas seguro si estabas pasando. Okay. No, perdón, estaba compartiendo el otro PowerPoint. Bueno, pero fui charlando sobre estas preguntas, repaso, porque acabo de terminar justo la etapa 1.
cómo empezar a trabajar en la formulación, después los aspectos fundamentales que debo tener en cuenta. Esta primera era todo lo que dije al respecto de conversar y de ver justamente dónde puedo calzar el proyecto y poder comenzar a escribir algo. Esta hojita era la que tenía que ver justamente con el marco, que lo empecé a mencionar, y esta última, ¿sí?, es la que tenía que ver con este detalle que es la más importante, ¿sí?, carpeta completa y marco completo. Perdón, que estaba compartiendo el otro PowerPoint. Acá veo también que tengo a alguien en el chat. Ah, me he escrito por acá, perdón. Ahí está. Bueno, entonces, ahora vamos un poco más a algunas cuestiones técnicas, ¿sí? Esta segunda etapa tiene que ver con el reconocimiento de los diferentes tipos de línea de financiamiento. Es importante que nosotros conozcamos quién ofrece financiamiento y en qué constan, en qué consisten y, en definitiva, a dónde tengo que estar atento. ¿Qué organismos son los que ofrecen? Bueno, fundamentalmente son dos, y alguno que voy a comentar también de pasada. Ministerio de Desarrollo Productivo o Ministerio de Producción, hoy por hoy es el más fuerte, es el que más van a utilizar. Ministerio de Desarrollo Productivo tiene hoy por hoy la mayor cantidad de ventanillas abiertas, operativas y que están funcionando. Después hay otro organismo que pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene que ver con el organismo que lo da es la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, de I+D+I le decimos, en la jerga es la agencia. Entonces uno habla de líneas de producción o líneas de la agencia. Yo al principio les nombré estos dos grandes mundos. Bueno, lógicamente producción ataca todo lo que tiene que ver con necesidades productivas, fortalecimientos, ampliaciones, incorporación de equipos, compra de bienes de capital, insumos, transformaciones digitales, es decir, implementación de tecnología, pero de tecnología productiva. Y por otro lado, el Ministerio de Ciencia, a través de la agencia, ¿sí?, lo que financia justamente son proyectos de desarrollo tecnológico. Hay una oficina de la agencia que tiene que ver con otros asuntos también, la Agencia de Investigación de I+D, pero fundamentalmente las líneas de FONTAR, ¿sí?, o los PDT, que son los programas de desarrollo tecnológico, y FONTAR es el Fondo Tecnológico Argentino, son dos oficinas que también constantemente están abriendo ventanillas para poder presentar líneas que tienen que ver más con la innovación. Brevemente les cuento estas de innovación, les dije algo al pasar, pero me voy a detener más en las que vienen, que son de producción. Las líneas de FONTAR o PDT, que son las de desarrollo tecnológico, o el artículo 2, como se lo llama también, bueno, son líneas que tienen que ver justamente con, les conté algo, generar una innovación en algún proceso determinado, sustituir importaciones, ¿sí?, desarrollar nuevas tecnologías, desarrollar algún prototipo. No tienen que ver con producción, sino que tienen que ver con investigación y con diseño y con desarrollo. Entonces, cuando venga alguien, ustedes a golpear la puerta y le digan, mira, yo estoy pensando en una máquina en desarrollar, en fabricar, en diseñar una máquina que mejore tal proceso, que me reduce el tiempo de producción en tanto tiempo, que tengo tales beneficios medioambientales, eso puede calzar muy bien para un FONTAR. Ahora, cuando venga alguien a golpear la puerta y dice, no, mira, necesito ampliar un galpón, necesito comprar una máquina que la que tengo ya está vieja y la que quiero es la misma pero más grande, o simplemente reemplazarla, o copiar una línea productiva tal cual la que tengo con tecnología nueva, bueno, eso es producción. Después también hay otros organismos que también brindan créditos o subsidios. Desarrollo social es uno, pero tiene que ver ya no tanto con sector productivo, sino con ayuda social. Y también hay unas líneas concretas que son créditos blandos. Créditos blandos significa créditos con tasas de interés bastante bajas, que son las del CFI, el Consejo Federal de Inversiones. Yo les cuento brevemente, todas estas líneas, de alguna manera, son fondos públicos que están destinados para estos objetivos. Entonces, es importante que sepamos esto justamente para poder saber también de dónde viene ese dinero. El banco, el BID, que también toda esta capacitación está marcada dentro de un programa del BID,
que es el Banco Interamericano de Desarrollo, son fuentes exteriores o externas que también apoyan el fomento a la industria. Entonces hay partidas que están asignadas. Se los cuento porque muchas veces van a ver que hay ventanillas, sobre todo a fin de año, o acercándose a final de año, que se largan muchas ventanillas, esta es la época, por ejemplo, y aparecen un montón de ventanillas, y uno dice, ¿por qué no salieron antes? Bueno, porque no se han llegado a gestar, a armar, pero como hay partidas asignadas que hay que liquidar, aparecen muchas líneas a último momento. Entonces, como recomendaciones para que estemos atentos, sabiendo que ese es el origen, bueno, y entonces estemos atentos para esas cuestiones, ¿sí? Bueno, ¿para qué? Otra preguntita, ¿para qué aplica mayormente cada línea y qué debo tener en cuenta? Bueno, fundamentalmente, a lo que aplica estuve un poco comentando, con ejemplos, todo lo que sea desarrollo productivo. En ambos casos, ciencia o a la agencia y desarrollo productivo, ellos van a dar o créditos o ANRs, aportes no reembolsables, que eso es lo que conocemos como subsidios. Entonces, por supuesto que no hace falta que eso lo expliquemos, un subsidio es mejor que un ANR, que un crédito blando, ¿sí? Pero bueno, en las diferentes líneas aparecen las dos alternativas muchas veces. Bueno, siempre que podamos elegir un ANR, mucho mejor. Ahora bien, cada una de estas líneas, por ejemplo, para desarrollo productivo, tiene que ver las que son, por ejemplo, los PAC, que es el programa de acceso a la competitividad, es la más común, la que más van a usar seguramente, ¿sí? Ahora después les muestro al final una tablita con algunas cuantas líneas para que vean lo que hay hoy, por ejemplo, de lo más sencillito, pero les voy a mostrar al final. Pero en definitiva, si yo tengo en claro cuál es el destino de cada línea, tengo que justamente elegir la línea en función de la necesidad del proyecto, ¿sí? No al revés. Por eso acá hago un detenimiento también en una pregunta que me parece que es importante tratarla. A mí me van a venir con una dificultad, con una necesidad, me van a plantear un problema o una necesidad, entonces ahí tengo que ver a qué línea puedo aplicar. Para eso, como decíamos hoy, tengo que conocerla, pero ya vamos a ver, con esto más el material que les dejamos, después van a poder enseguida también por lo menos empezar a enfocarlas. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque yo el proyecto lo escribo, lo presento, puede ser que gane, pero después en el mismo proyecto yo voy a poner demostrables. Voy a poner, por ejemplo, informes, fotos, facturas de compra, transferencias bancarias. Es decir, voy a tener que rendir, demostrar que hice el proyecto en varios aspectos, desde el técnico, desde el contable, que lo enmarqué dentro de mi cronograma. Entonces, voy a tener que rendir lo que dije que iba a hacer. Entonces, si no hice lo que dije que iba a hacer, después voy a tener un problema grande para poder rendirlo. Entonces, ven como si uno es ordenado no hay problemas. El tema es cuando uno se empieza a desordenar. Porque decíamos al principio, tengo que cumplir con la documentación, sí, y a rajatabla. Ahora, los demostrables, sí, y las rendiciones también tienen que ser acorde a lo que la línea me marcaba que yo tenía que justamente hacer con ese programa. No puedo yo destinar el fondo para otra cosa pensando que después lo justifico y ya está. Porque después, si no, se ejecutan los seguros de caución y es un problema, ¿sí? Y acá me parece que le dediqué también una sección especial, este tercer punto, cómo enmarco justamente cada proyecto, cómo hago aplicar o cómo de alguna manera puedo sondear si voy bien o no con la línea que elegí. Bueno, fundamentalmente tengo que pensar si me leí las bases, que eso es como requisito fundamental, ya voy a tener una primera gran panorama. Después, por ejemplo, los PAC que se abrieron este año o a fin de año pasado, después de bastante tiempo que estuvieron cerrados, ¿sí? Bueno, había diferentes ventanillas dentro del mismo programa con diferentes objetivos. Entonces, si uno quería comprar equipamiento,
bueno, lógicamente tenía que decir para qué era, cómo mejoraba su producción y cuánto costaba y presentar presupuestos. Y salía, ¿no? Después, había otro que era de transformación digital para, por ejemplo, desarrollar software con todo esto del COVID y demás, que había que, de alguna manera, reconvertirse en el sistema de venta, reconvertir el sistema de administración de gestión, bueno, también. Entonces, la transformación digital fue una de las líneas que mejor estuvo funcionando. Pero fundamentalmente es los proyectos que tengo, que me vienen a golpear la puerta, que estoy queriendo trabajar, ¿aplican a cada una de las líneas? Si yo veo que no lo puedo hacer calzar, que no puedo aplicarlo, o consulto o no trabajo ahí, porque si no voy a gastar tiempo en algo que después va a venir para atrás. Esto se los digo como de antemano para que no genere frustraciones, porque uno por ahí se entusiasma mucho y quiere meterlo a toda costa y después en la realidad vuelve para atrás y uno se pega una sorpresa. Bueno, si vamos siendo ordenados, generalmente no tengo problemas. ¿Cuáles son los criterios? Si voy a usar el subsidio que me van a dar en consultorías, en contratar recursos propios, recursos humanos, en comprar equipos, en hacer mejoras a un edificio, a un galpón productivo. La mayoría de los créditos estos no aplica, por ejemplo, para compra de material rodante, para vehículos, ¿sí? Para una camioneta, algo así, para eso no aplica. Es una pregunta clásica que muchas veces uno quiere, se acerca por ese lado y no va. Pero para todo lo demás, compra de materia prima, compras de insumos, compras de equipos, mejoras, instalaciones eléctricas, instalaciones para cumplir con normas de seguridad e higiene, instalaciones para cumplir con sanidad, todo eso siempre hay alguna línea que lo cubre, así que para que lo tengamos atento. Todo eso anótenlo, que son datos importantes que cuando venga alguno a visitarlos, ya saben que pueden ir por ese lado. Pero todo lo que tiene que ver con... Y después, por supuesto, no podemos ahora entrar en detalle por una cuestión de tiempo, pero por supuesto que hay líneas particulares. Por ejemplo, para fabricación a partir de productos lácteos, hace poco salió una. Para lo que es apicultura, puede ser que haya otra. Para lo que es piscicultura, puede ser que haya otra. Es decir, hay muchos nichos o sectores muy puntuales que también tienen sus líneas particulares. Bueno. Otra cuestión importante para cuando yo estoy trabajando en lo que es enmarcar y escribir el proyecto. ¿Sí? Todos los proyectos tienen un cronograma de tiempo y un cronograma de gastos y un cronograma de desembolsos. A veces más sencillos, a veces más complejos. Entonces, tengo que, primero, hacer coincidir el cronograma con los máximos que me dicen las bases y los tiempos de ejecución. Tengo que ver que sean realistas, porque si uno dice que puede construir un galpón en una semana, por ahí no calza. Entonces, uno tiene que tratar de ver que los tiempos sean realistas muchas veces. Tengan en cuenta que los tiempos de proyectos con subsidios, sobre todo, son bastante lentos. Entonces, no se manden o no intenten, digamos, hacer grandes desembolsos al principio, porque muchas veces si no nos podemos llevar un problema después en la ejecución. Y también una premisa que es importante, cuando uno arma un programa de ejecución y demás, cuando uno tiene un proyecto que tiene una parte de investigación o de recursos propios, y además tiene una parte de compra de bienes de capital, atención con esto, siempre es bueno poner las compras de bienes de equipos al final y las las contrataciones de recursos o de generación de documentación al inicio. ¿Por qué? Porque muchas veces yo tengo proyectos que tienen 2 o 3 desembolsos. Entonces, si yo tengo que hacer un anticipo de información, de documentación y no cuento con dinero, bueno, muchas veces puedo disponer de los recursos propios para trabajar en documentos, en informes, y a partir de ahí hacer una rendición y obtener dinero. Y después de ahí recién puedo hacer una compra, por ejemplo, de una máquina. Entonces, de esa manera, siempre los recursos humanos y las etapas de diseño las pongo al principio. Y las compras, ¿sí? Las compras de bienes de capital, de máquinas, los equipos más caros del proyecto, siempre al final, y aprovecho esos cortes de etapas. Eso de a poquito yo se los cuento ahora, después cuando estén trabajando con proyectos propios, van a ver que van a decir, ah, era verdad, por ahí va la cosa. ¿Sí? Y después también, relacionado con esto,
Una vez que lo armé, lo presenté, incluso lo gané el proyecto, con todas estas consideraciones que estoy nombrando, bueno, atención con la rendición. Nunca abandonen a una persona que está haciendo un proyecto con ustedes en la etapa de ejecución y de rendición. En la ejecución, posiblemente, bueno, lleve su tiempo, pero en la rendición, ya les decía, es la parte más complicada. Vamos a ver un poco la semana que viene también, pero el hecho de hacer las compras, las proformas, las facturas, tener todo ordenado. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene problemas en que, bueno, la factura tiene una fecha, la transferencia tiene otra posterior, hay cheques a 90 días, cuestiones así, que eso hace que el proyecto también, en términos económicos, la rendición económica tenga problemas. Entonces, la rendición técnica es poder cumplir con los ítems que hice, con las compras, con los desarrollos, con los diseños, con las modificaciones en una planta. La parte técnica es la que mayormente el productor es el que más conoce porque está en la diaria. Ahora bien, lo que tiene que ver con la parte de rendición justamente es la que el productor va a descuidar, porque no está en la diaria con los papeles ni con las cuentas, ese tipo de cosas. Entonces, hay que seguir las rendiciones, no hay que descuidarlas. Después, en todo caso, damos algunos detalles la semana que viene de qué pasa, ¿sí? Porque saben que tengo que tener siempre una factura emitida antes de una transferencia. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo al revés, esto es importante. Nosotros compramos algo y después nos emite la factura al vendedor. Bueno, para todo lo que son proyectos de este tipo, y es la reglamentación de AFIP, así en realidad no es un invento del ministerio, tengo que primero tener la factura y después pagar contra esa factura. Y después me tienen que dar un remito. Son detalles, pero que siempre tengo que tener ese orden. Factura, pago, remito. Siempre van de la mano. Bueno, y por último, y después ahora le paso a mostrarle algunas planillitas, pero para que no se haga tan largo, por último, ¿qué hacer para no perderme oportunidades de trabajar con proyectos? Bueno, tengo que estar atentas a las convocatorias. ¿Por qué? Yo les decía recién, ahora en esta etapa del año se están abriendo una tonelada de líneas. Normalmente hay etapas en el año, para abril, mayo suele haber también siempre una apertura. Hay programas que tienen ventanilla permanente, es decir, que uno presenta todo el tiempo. Los PAC, por ejemplo, ahora tienen ventanilla permanente hasta el 31 de diciembre. O sea que yo no tengo ningún problema, ya falta poco para el 31 de diciembre, pero están desde mitad de año así. Hay otros que no, que tienen una semana, 10 días, 20 días, un mes solo para presentar un proyecto. Entonces, tengo que estar atento a las páginas oficiales, que después también se las vamos a dejar en el campus, pero página del Ministerio de Producción, que tiene siempre las alertas de las líneas que se van abriendo, página de la agencia de las líneas que se van abriendo, y después las del CFI son también permanentes, así que no hay problema. Pero en definitiva, lo más fácil es siempre suscribirse a las notificaciones de cada una de las páginas, porque todo el tiempo me están avisando, se lanza tal, y después, siempre para cada apertura de línea, siempre hay una reunión, ahora con el Zoom es mucho más fácil, pero una mañana, que es una hora, y se presenta una nueva línea. Atención, que esa presentación no reemplaza la lectura de las bases, pero siempre me da una idea aproximada, ¿sí? Bueno, acá, antes de pasar a las preguntas y dar las gracias por la atención, les quiero mostrar, acá les estoy compartiendo un Excel, ¿sí? Miren, esto también lo vamos a dejar compartido. No sé si pasó. Esto es un documento interno, esto lo armé para tenerlo yo presente y de paso también se los comparto, pero es, por ejemplo, las líneas que están al día de hoy abiertas. Para que tengamos una noción, les quiero mostrar los montos y las condiciones que tiene una u otra. Fíjense, yo acá, esto está armado, después lo ven con detalle, no hay problema, pero organismos, fíjense en que siempre son desarrollo productivo y agencia, mayormente, ¿sí? Entonces, estas son las más fáciles para trabajar, por eso también se las quería mostrar. El nombre del programa, PAC Empresas, es el que más van a tener, me parece, como caballito de batalla. Se está viendo el Excel, ¿no?
¿Sí? Bárbaro, gracias, Dama. ¿Sí? Sí, vamos. Después, ¿quién es el solicitante? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. ¿Quién es el solicitante o quién puede solicitarlo en definitiva? Pero acá vemos a quién está apuntado. Mayormente son para pymes y después ahora abrieron cuestiones para parques industriales y demás. Fíjense que hay proyectos o programas que son bastante onerosos, que dan bastante dinero. Fechas de vencimiento, esto es lo que está vigente hoy, ¿ven? Algunas que no cierran, las que dicen sin vencimiento son ventanilla permanente, y estas horas que tienen fecha de cierre. Algunas ya le quedan 15 días. Tipo ANR, que es lo que les conté, aporte no reembolsable o crédito. ¿Sí? Vamos a trabajar. Cuando dice crédito, son créditos blandos. No se piensen en nada parecido a los créditos bancarios. Créditos bancarios de 60, 70%, y acá estamos hablando de tasas del 10, 12, 15, 25%. Bueno, acá también yo armé una tablita con el formato del aporte, es decir, cómo me lo van a dar. A veces me dan anticipos, a veces solamente me reintegran lo que yo gasté, a veces hay de las dos, a veces tengo solamente reembolsos. Bueno, y acá tengo los montos, que sé que muchas veces es lo que más interesa, pero fíjense en que hay líneas desde 1,5 millones de pesos, que es el más simple, que es el PAC, hasta 40 millones de pesos. Eso es el porcentaje de ANR, de subsidio, en el caso de que sea ANR. 70% significa que yo puedo armar un proyecto que es casi de 70 millones de pesos. Y el resto, y hasta 40 millones, o el 70% de eso, viene como ANR. Y eso para cada uno. Y por último, el destino. ¿En qué puedo gastar la plata? El destino es importantísimo que tengamos en cuenta en qué puedo gastar la plata de cada una de las líneas. Porque por ahí, yo diría casi que esa es cuando nosotros con colegas y demás conversamos, decimos, bueno, mira, salió uno que es para compra de maquinarias para tambos. Entonces, si sabemos que alguno tenía pendiente algo de un tambo, sabe que le va a servir. O salió uno que es para ampliación de consultorías. Entonces, bueno, uno aprovecha y sabía si tenía algo pendiente. Lo más importante muchas veces es el destino y, por supuesto, después el monto. Bueno, las tasas, ven que les contaba, 18%, y los tiempos de ejecuciones que me pide el programa. Es decir, por ejemplo, acá no puedo yo tardar más de 12 meses en hacerlo, o de 8 meses en este caso. ¿Qué me piden como garantía y qué me pide como requisitos? Más allá de estos requisitos, que es como lo común, después para cada una de las líneas también tengo que leer qué me pide de papeles personales de la empresa, pyme o emprendedor que solicita. ¿Sí? Bueno, esto después también se los podemos dejar, no hay ningún problema, se los quería mostrar. Y después también les quiero mostrar, para que veamos algo en concreto, ¿no? de proyectos también y demás. Miren, les voy a mostrar, por ejemplo, esto es un pack de fin de año pasado, el que les conté de transformación digital. Esto es uno de los formularios reales de lo que fue un pack de transformación digital. Es decir, para empresas o usuarios que necesitaban de alguna manera reconvertirse. Entonces, fíjense, hay datos de la empresa, naturales, normales, con nombres y demás, ¿sí? Datos de la unidad de transformación digital, que en este caso, nosotros, la Fundación Tecnológica del Plata, somos unidad de vinculación tecnológica, que para este caso funcionaba como transformación digital, o como transformadora digital, pero lo que me interesaba es esto. Esos datos son datos que se consiguen fácilmente. Y donde yo trabajo generalmente, ¿sí? En este caso era un proyecto que se armaba todo en Excel, es un Excel oficial, nos lo daba el ministerio, y uno tenía que completar, ¿sí? Con diferentes puntos, justamente qué es lo que estaban necesitando o dónde se iba a dar su mejora del proceso digital para el cual estaban pidiendo plata. Había un prediagnóstico inicial que preguntaba cómo estaba conformada la empresa, y un diagnóstico con datos propios del proyecto. Y por último, un plan de inversiones, ¿sí? Es decir, cuánta plata se destinaba a cada una de las diferentes etapas del proyecto y cómo se iba a ejecutar. ¿Ven? Consultorías, adquisiciones, que son compras, etc. Bueno, todo esto, la semana que viene, después vamos a ver un poquito del tema de los flujos y los números del proyecto, pero para hoy sí va a ser muy largo. Les dejo de compartir esto.
y les comparto por último, y terminamos con esto, para que vean la diferencia. Esto es un formulario de lo que fue un Fontar, para una empresa que hacía o que hace reconocimiento de imágenes por inteligencia artificial. Entonces ven que son formularios. Estos formularios también se descargan, se bajan, y uno tiene que empezar a escribir en función de justamente lo que conversó, lo que entendió con la persona que tiene el proyecto. Antecedentes y originalidad, el equipo de trabajo que lo va a llevar adelante, ¿sí? El avance que presenta, si es a nivel nacional o internacional, el por qué lo voy a hacer, bueno, qué tipo de vinculación tecnológica tiene. Bueno, hay un montón de... Acá también hay gastos, cómo se va a costear, cuál va a ser el ingreso que va a generar ese proyecto, ¿sí? Se los muestro, no hace falta que entremos en detalle, hasta ahí por lo menos, pero ven que tengo que justificar los impactos que voy a tener, cómo eso va a beneficiar a la empresa, cómo va a beneficiar, en definitiva, a la sociedad. ¿Por qué el concepto, termino con esto, por qué el concepto de ANRs o justamente por qué el Estado de alguna manera apoya este tipo de proyectos? Bueno, porque sabe que uno tiene riesgos. Entonces, los proyectos de innovación son los que más aporta el Estado, porque el Estado decide hacerse socio del riesgo. Justamente, si no, nadie investigaría, nadie intentaría desarrollar nada nuevo, porque sabés que puede ser que te salga mal. Entonces, justamente el Estado dice, bueno, para que justamente se genere conocimiento, se desarrollen tecnologías, se dé alguna innovación de algún tipo. Lo vimos ahora con el tema del COVID, que pasó, las vacunas y todo el mundo tratando de descubrir algo. Bueno, si no hay de alguna manera herramientas que permitan destinar recursos a eso, nadie lo podría hacer, porque estaría buscando sobrevivir o a lo sumo producir más y mejor lo que está haciendo, pero no algo nuevo. Entonces, tanto para términos de mejoras productivas, fortalecimiento o reactivación, es lo mismo en términos de las líneas, como de innovación, bueno, podemos empezar a trabajar en lo que más nos guste. Y yo les decía al principio, me pone muy contento que haya caras jóvenes también, porque hace falta. Hoy por hoy hay muchísimas ventanillas, sobre todo de desarrollo productivo, y no damos abasto. Los que trabajamos escribiendo no damos abasto. Entonces es buenísimo que en cada lugar, en cada municipio, en cada rincón de la provincia y ojalá del país, puedan aparecer personas que les interese. Y además también, como para contarles también una parte que no lo mencionamos, pero Titi dijo algo al principio, José María, que es el presidente de nuestra fundación, hay costos de formulación que siempre están hundidos en los proyectos. Siempre se reconoce el trabajo del formulador en los proyectos, más allá del arreglo que haga cada uno. En mi caso soy ingeniero industrial, entonces muchas veces incluso puedo hacer un aporte desde, no de la formulación solamente, sino desde la técnica o desde el conocimiento en algún proceso. Entonces, Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.